Financiación y crédito. Invito por favor a los ponentes que vayan pasando. Aumento del coste de la vida y el riesgo de sobreendeudamiento. Es una mesa muy interesante en la que hablaremos pues sobre todo de la gente que necesita dinero, cuál es el mejor cauce. Y para ello vamos a tener a Ángela Aso Ferrer, directora jurídica y de compliance de For Finance, a Ignacio Pla, secretario general de la SNEF, Agustín Reina, que se conectará online desde Bruselas, director legal y asuntos económicos del BEUC, que me imagino que lo proyectarán en la pantalla en algún momento, y Cristina Casillas, de la Información, para moderar el debate. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues empezamos con esta mesa, ¿no? Si necesitamos dinero, ¿cuál es la mejor manera de pedirlo? ¿Y a quién? Todo vuestro, gracias. Gracias, Patricia, por la invitación también a vuestro congreso y también a todo vuestro equipo. Pues yo quería referirme a lo que ha mencionado al principio el director general del Tesoro, a la nueva normativa europea sobre crédito cuya transposición se va a realizar en breve en España y que significa pues, avanzar en temas de regulación, en protección a los ciudadanos. A mí me gustaría preguntar a Agustín, que nos escucha en Bruselas, no sé si está disponible. Sí, aquí estoy. Sí. Sí, hola, buenos días, Agustín. Buenos días. Me gustaría preguntarte cuáles serían los puntos fuertes de la nueva normativa, qué significa o qué supone tanto para España como para el resto de los países europeos. Muchísimas gracias y bueno, nuevamente gracias por la invitación a Patricia y a los colegas de Asufin. Lamento mucho no poder estar allí con todos ustedes, pero nada. Quisiera dar una pequeña introducción sobre esta nueva directiva que viene a adoptarse a nivel europeo y que revisa las reglas que ya teníamos en materia de crédito al consumo. Quizás antes de entrar en la directiva, quizás vale la pena mencionar que si bien el crédito al consumo cumple un papel muy importante para dar una liquidez al consumidor, para hacer frente a distintas situaciones en la vida. Aún así, hay un riesgo grande de sobreendeudamiento. Y quisiera traer a colación un estudio que la Comisión Europea publicó, indicando que en el 2020, en el medio de la pandemia, el sobreendeudamiento llegó a afectar a 17,2 millones de hogares en la Unión Europea y a 40 millones de personas. ¿Por qué menciono este estudio? Porque una de las causas principales de endeudamiento han sido las deudas de las tarjetas de crédito y nuevos modos de crédito, como son los que se llaman los Buy Now, Pay Later, compra ahora, paga después. Quizás una de las mayores innovaciones de la nueva directiva es incluir este tipo de productos que no estaban cubiertos por las reglas de la directiva, tanto en materia de protección de consumidores, como así también a la hora de evaluar la solvencia del consumidor para devolver el préstamo, lo que implica un riesgo considerable al endeudamiento. Obviamente, la nueva directiva va más allá, trata de resolver cuestiones que han quedado abiertas en relaciones al ámbito de aplicación. Los créditos más pequeños, que estaban excluidos, es decir, créditos de menores de 200 euros, no estaban incluidos en la directiva anterior. Los Estados miembros habían adoptado distintas medidas a nivel nacional, pero aún así, en la gran mayoría de casos, estos créditos quedan excluidos. Sin embargo, estos son los tipos de créditos que las familias o los consumidores más vulnerables son los que accedían. Lo que implicaba que obtenían distintos créditos de pequeño monto, pero que en el agregado, obviamente, representaba un monto significante que llevaba al endeudamiento, a las imposibilidades de pagar. La nueva directiva, si bien cubre
estos créditos deja algunas opciones regulatorias a los Estados miembros y yo creo que una vez que la directiva está formalmente publicada en el boletín oficial y vaya a los Estados miembros para su transposición por los parlamentos nacionales, va a haber que haber una discusión sobre si es necesario extenderlo a mayores créditos, por ejemplo, lo que son las tarjetas de débito aplazado, donde los Estados miembros pueden eximir de la aplicación de esta directiva acuerdos de créditos en forma de tarjetas de débito aplazado que son proporcionadas por una institución de crédito pago bajo los términos de los cuales el crédito debe ser reembolsado en un plazo, por ejemplo, de 40 días y que son sin intereses y solo con cargos limitados a la prestación del servicio de pago. Esto, sin embargo, sigue siendo un crédito y como tal los Estados miembros deberán evaluar si es necesario aplicar la exención o no. Y eso va a tener que ver también con un análisis que se tiene que hacer sobre la situación del mercado en cada estado miembro. Otro aspecto importante de la nueva directiva está ligada a los límites a los costes totales de crédito. Este ha sido un punto que se ha debatido muchísimo en Bruselas sobre si es necesario establecer ciertos límites a nivel nacional. Por ejemplo, Portugal tenía ya esos límites, se consideraron como muy eficaces a la hora de evitar créditos abusivos, pero si bien no ha habido acuerdo a nivel europeo de establecer tales límites en toda la Unión, esto queda abierto a los Estados miembros si quieren o no establecer tales limitaciones. Otro aspecto importante que queda en el ámbito de aplicación de los Estados miembros tiene que ver con todo lo que son las medidas de asesoramiento. Obviamente, a nivel europeo no hay necesariamente una competencia para ir y regular estos aspectos nacionales. Entonces, si bien la directiva tiene medidas para evitar el sobreendeudamiento, por ejemplo, evaluar la capacidad de pago del consumidor, asegurarse de que no hay publicidad abusiva o que los consumidores reciban toda la información necesaria, también hay que prestar atención a qué ocurre si el consumidor ya está endeudado. Y todos los servicios disponibles de asesoramiento, como también los servicios que se pueden ofrecer para facilitar el pago una vez que el consumidor ya está endeudado. Al principio de esta mesa redonda, Patricia hizo referencia a la crisis del costo de vida. Yo me acuerdo cuando se discutía la directiva a nivel europeo, en el medio del COVID, la gran pregunta era si la situación económica que estamos viviendo a causa de la pandemia iba a afectar el endeudamiento de los hogares. Eso era una pregunta empírica. Al día de hoy sabemos que hubo un impacto, pero no un impacto tan grande porque ahí hubo intervenciones en la mayoría de los Estados miembros para ayudar al consumidor y a los hogares y evitar este sobreendeudamiento. Pero ahora estamos en una situación completamente distinta, porque en el caso del COVID, el consumidor básicamente se quedó en su casa, no gastó de la misma forma en la que se está viviendo ahora, y los precios estaban más controlados. Hoy por hoy lo que estamos viviendo, producto de la inflación y producto también de otras prácticas comerciales, un incremento de precios significativo que está teniendo un impacto muy grande en las economías de los hogares. Entonces, de aquí a un año, un par de años, vamos a tener que evaluar cuál ha sido ese impacto. Pero lo que empezamos a rescatar de los distintos Estados miembros es que esto está generando un endeudamiento en los hogares. El consumidor comienza primero con sus ahorros para cubrir ese déficit, pero una vez que esos ahorros se acabaron, ahí es cuando se empiezan a volcar hacia el crédito de consumo. Y ahí es donde vemos realmente un riesgo muy grande de sobreendeudamiento, teniendo en cuenta que estas reglas de las que he hecho referencia todavía no están en aplicación. Entonces, tenemos hoy por hoy consumidores, un gran grupo de consumidores de hogares que están adquiriendo estos créditos que no están siendo regulados y que por ende van a tener un impacto significativo en el mediano y corto plazo.
Lo dejo aquí y muchas ganas de discutir este tema. Gracias. Gracias, Agustín. Yo, Ignacio, no sé si hoy compartes la misma opinión que Agustín, si crees que consideras que se han dejado la normativa algo en el tintero que debería desarrollarse ya de cara al futuro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a SUFIN por contar con nosotros en este congreso, y creo que es una buena oportunidad para poder hablar y charlar entre nosotros sobre lo que es el crédito, y en este caso en concreto el crédito al consumo, que es una herramienta fundamental en la economía de los países. Bueno, yo coincido en muchas cosas que ha dicho Agustín. Es verdad que esta directiva es la tercera directiva que ya tenemos al respecto. Tuvimos una en el año 86, posteriormente en el 2008 vimos la segunda directiva, y ahora la Comisión Europea ha tenido a bien revisar esta directiva para adecuarla a los tiempos en los que estamos, donde no olvidemos que la entrada del comercio electrónico es un ámbito importante que no estaba previsto en la anterior directiva. Y no sé si esta directiva lo ha resuelto muy bien, pero ha tratado de resolver. Sí que he hecho en falta algunas cosas. Ya la anterior directiva, en los exponentes de la misma, se hablaba de la intención del legislador europeo de que hubiera un mercado único europeo de créditos transfronterizos. Es decir, un alemán que vive en Palma de Mallorca pueda pedir un crédito a una compañía francesa, o un español pueda pedir un crédito al consumo a una compañía noruega. Pero esto no ha ocurrido y no se ha desarrollado. No se ha desarrollado, entre otras cosas, porque no tenemos una normativa que sea de ámbito europeo total. Es decir, la armonización total es lo que a nosotros nos hubiera gustado. Si queremos que haya un mercado único europeo, pues lo primero que tiene que haber es una regla única, unas normas únicas europeas para todos, para que todos tengamos las mismas normas. Yo creo que eso es algo esencial que esta normativa no ha llevado a cabo, y que deja a los Estados miembros la capacidad de entrar y, como decía Agustín, de profundizar en algunos términos. Esto hace que al final pues no haya la misma regulación en Alemania que en Francia, que en España o que en Italia. Yo creo que esto es algo que nos perjudica a todos, porque como somos consumidores europeos, ya no somos solo consumidores españoles, podemos comprar productos a nivel mundial, pero también en toda Europa, y financiarlos en toda Europa, pues hubiera sido bueno tener una armonización total. Bueno, hay algunos de estos aspectos que va a tener que entrar el legislador español, y que son, a mi juicio, vitales en cuanto a la protección del consumidor. Y también para traer seguridad jurídica a todo el sector, no solo al ámbito de los consumidores, que por supuesto también, sino también a la industria que nos dedicamos a hacer este tipo de crédito. Y me refiero, entre otras cosas, a la reserva de actividad. La reserva de actividad es algo que nosotros vamos trabajando con el propio Tesoro en el pasado, y que bueno, hemos ido avanzando, que el propio gobernador del Banco de España, la ministra de Economía, han referido que ya es el momento de que haya una reserva de actividad, que no es otra cosa que todos, si haces una misma actividad, tengas unas mismas normas y un mismo supervisor, para que así el consumidor esté especialmente protegido, porque si todos cumplimos con las mismas normas y normas exigentes en materia de consumo y en materia de protección al consumidor, pues todos podremos jugar mejor en este ámbito que es el crédito al consumo. Y de otro de los temas importantes, que supongo que luego hablaremos también de ellos y que ya se ha comentado aquí, pues es la regulación de los tipos de interés. Hemos sufrido y venimos sufriendo una litigiosidad importante respecto a estos tipos de interés. El Tribunal Supremo ya ha dejado más o menos claro en materia de revolving en qué ámbitos nos movemos, pero es cierto que la inseguridad jurídica provocada por toda esta litigiosidad, en algunas ocasiones interesadas para poder cobrar costas, pero bueno, el caso es lo que hay. Sí que es verdad que la seguridad jurídica que aporta una regulación de tipos pues es esencial para todos, ¿no? Para los consumidores y para nosotros también. Es decir, hay algunas cosas que la directiva ha dejado demasiado abiertas y que ahora tendremos que ver a nivel nacional cómo se cumplen. Pues mira, en Italia, en Francia, en Portugal, en Bélgica, en Polonia, en Alemania hay reserva de actividad y hay una
regulación referencial a los bancos centrales de cada país sobre los tipos de interés. Eso no se ha querido hacer, quizá porque estos grandes países de la economía europea ya tenían esa propia regulación y han presionado para que sus sistemas internos no se vieran reflejados en una normativa común, un modelo único. Cada uno ha querido preservar el suyo. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos la transposición en España. Trabajaremos con Asufin, con otras asociaciones de consumidores, con el Ministerio de Economía y con el Tesoro en concreto, para tratar entre todos de llegar a una normativa que sea además, y hemos de ser claros, tiene que ser una normativa práctica. Estamos en una sociedad digitalizada y el comercio electrónico ha dado desde la pandemia un crecimiento exponencial y es necesario que las normativas regulen y controlen bien y posibiliten ese comercio electrónico con la total seguridad y protección del consumidor. Gracias. Ángela, también la normativa incluye la regulación para las empresas no financieras que conceden créditos. Yo no sé cómo lo veis, cómo lo habéis acogido y qué supone pues, para este tipo de compañías. Hola, buenos días a todos, a los presentes y a los que estáis en streaming. Es un placer poder participar en este congreso. Muchas gracias a Asufin y todo su equipo. Yo, en nombre de For Finance y en general de la Asociación Española de Micropréstamos, estoy encantada de poder participar en este debate, porque es cierto que la Directiva de Crédito al Consumo por primera vez refleja mucho nuestros sistemas y nuestros nuevos negocios. Es decir, nosotros hacemos todo vía plataformas online, es decir, no tenemos presencia física en el territorio y, por lo tanto, esta directiva, en nuestra opinión, era necesaria para que pudiese incluir todas estas nuevas formas de financiación al consumo. Esta normativa, precisamente por ser una directiva, no viene a unificar la legislación a nivel europeo, como muy bien decía Ignacio. Yo no sé si podíamos haber aspirado a ello, la verdad es que tengo mis dudas. Creo y considero que Europa no está preparada para ello, que los distintos Estados miembros tenemos unas economías todavía muy distintas y haber establecido un reglamento que hubiese sido la única forma de poder unificar esta legislación la veo todavía distante. Por lo tanto, creo que la directiva era un medio adecuado, el único medio adecuado que tenía la Unión Europea para poder avanzar en la regulación de financiación al consumo. Creo que han ido más lejos de lo que en principio podíamos haber esperado, pero efectivamente en algunos aspectos se han quedado cortos precisamente porque no ha habido acuerdo por parte de los distintos Estados miembros. Desde nuestro sector, que no estamos regulados, no estamos supervisados, pero sí que estamos regulados, es decir, nosotros cumplimos con toda la regulación que existe a nivel nacional, pero es cierto que el Banco de España de momento todavía no nos está regulado, no porque no lo hayamos pedido, es decir, sí que hemos tenido reuniones con ellos y pedimos también que avancen porque precisamente la seguridad jurídica es algo importante para todos, para el consumidor, pero también para las entidades. Cuanta más seguridad jurídica haya en el tráfico, mejor para todos. Entonces, esta directiva es un buen punto de partida. Ahora vamos a tener que, en las negociaciones de la transposición, ver hasta dónde puede llegar España, porque, como decimos, es una directiva de mínimos y de mínimos en muchas cosas, pero sí que vamos a ver, y yo quiero destacar las partes positivas, como ha mencionado Agustín, todo el análisis de solvencia que vamos a tener que hacer de los consumidores es mucho mejor del que estamos obligados a hacer ahora mismo. Algunas entidades ya hemos ido un paso por delante y estamos haciendo más de lo que se establece legalmente, pero es bueno que se obligue a todo el sector a que vaya más allá. Pero para poder ir más allá también tenemos que poder tener acceso a la misma información, para poder hacer un buen análisis de solvencia de los consumidores que solicitan distintos productos de financiación al consumo. Necesitamos poder conocer a ese consumidor para poder decidir si puede y tiene capacidad de devolver el importe que se le va a prestar. Por lo tanto, yo desde aquí no solo digo que, por supuesto, hay que trabajar en la transposición, pero también tenemos que trabajar en el entorno fintech para que todo ese acceso a la información sea accesible para todos los players en el mercado. Luego considero también que es importante el artículo 31, en el que, como ya ha dicho Ignacio, se ha establecido un acuerdo de mínimos sobre qué medidas deberían de imponerse por parte de los distintos estados para asegurar
que los ciudadanos no vayan a sobreendeudarse. Yo aquí, pues bueno, la directiva o lo que ha sido aprobado establece, entre otros, las medidas como pueden ser los límites y hace mención a 3 de ellos. Creo que en España tenemos una situación muy distinta al resto de países de la Unión Europea. Somos probablemente uno de los pocos estados donde no tenemos ya una regulación específica que haga mención a esos límites y además creo que eso es intencionado, evidentemente, no ha pasado por dejadez. Y creo que nuestra legislación tiene una serie de resortes que podrían ser utilizados para utilizarlos como medidas. Es decir, nosotros, pues ha hecho Ignacio referencia al sistema judicial que tenemos, al colapso que hay ahora mismo en los juzgados, y todo ello es por una interpretación muy particular de la legislación de usura, una legislación que tiene más de 100 años, es una ley de 1908 y simplemente como dato curioso os puedo decir que en todo el mundo solo hay 5 personas que tengan más edad que la ley de usura en España. Creo que es llamativo que hay que hacer algo con esa ley y creo que el momento de la transposición de la Directiva de Crédito al Consumo es un buen momento para revisar total o parcialmente esa ley, ya que está claro que no está funcionando en nuestro sistema jurídico. Y eso finalmente acaba perjudicando a los consumidores, que es precisamente a quien más queremos proteger y ayudar. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han puesto en esa directiva, que ahora haremos un esfuerzo porque en España la regulación sea lo más acertada posible para la situación económica que tenemos en España, pero también creo que hay que hacer una revisión global de todo lo que ahora mismo tenemos y que no precisamente está ayudando a los consumidores. Gracias, Ángela. Agustín, has mencionado sobre todo el endeudamiento y la solvencia. Yo no sé si se avanza mucho en investigar la solvencia del cliente, que es una manera de protegerle también para que no ocurra en un endeudamiento excesivo que a la larga pues, le va a ocasionar problemas. Sí, eso es correcto. Como decimos, el mejor crédito es el que no se tiene que pedir, en definitiva. Pero cuando hay necesidad, y como lo mencioné al comienzo de esta mesa redonda, un crédito puede facilitar muchas cosas a los consumidores. Desde renovar una casa, comprar un coche, afrontar ciertos gastos que son imprevistos en la vida cotidiana y, por ende, cumplen un rol muy importante en la economía. El problema es cuando esos créditos no se pueden recuperar, no solamente generan un problema al consumidor individual, sino a la economía en general. Eso lo hemos visto ya en la gran crisis financiera y ciertamente han sido cosas que hemos aprendido a la hora de revisar las reglas en materia de evaluación de la solvencia del consumidor. Cuando nosotros discutíamos estas provisiones, en concreto el artículo 18 de la directiva, para nosotros era extremadamente importante que el análisis se realizara solamente sobre la base de datos que son financieramente relevantes. Obviamente, hoy por hoy, los consumidores producen y comparten una gran cantidad de datos que por un lado pueden ser útiles a la hora de evaluar la solvencia del consumidor, pero por otro lado pueden ser utilizados de forma negativa para el consumidor, ya sea para negar un crédito o incrementar las tasas. Un logro importante para nosotros ha sido que los datos sensibles de carácter personal, por ejemplo, inclusive los datos de las redes sociales, no pueden utilizarse a la hora de evaluar la solvencia crediticia. Obviamente sin la posibilidad de levantar esta provisión mediante el consentimiento del consumidor. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa a todos es que si hay un crédito que se da, ese crédito se puede recuperar. Eso es bueno para las entidades crediticias, es bueno para el consumidor, es bueno para la economía. Pero para eso debemos tener un marco regulatorio que permita establecer realmente cuál es esa capacidad de pago que tiene el consumidor. Otro aspecto importante que cabe mencionar es que obviamente la directiva prevé una provisión de conceder créditos a los consumidores si la evaluación es negativa,
basada en esta información relevante y precisa. Y cuando dichas evaluaciones implican la creación de perfiles o procesamiento automatizado de datos personales, los consumidores tienen la posibilidad y el derecho de exigir una intervención humana. Y creo que esto es un aspecto muy importante, especialmente cuando hablamos de la digitalización de los mercados financieros o de la economía en general, que el consumidor tenga esa posibilidad de pedir una intervención humana. Porque al fin y al cabo estamos hablando también de consumidores que ya sea no tengan acceso a la tecnología para hacerlo o simplemente prefieran hablar con un ser humano a la hora de definir cuáles son las condiciones para su crédito. Gracias. Ignacio, dentro de la normativa también se incluye, se ha puesto el foco en modalidades de pago como es el compra ahora y paga después, que hemos vivido un boom. Yo no sé si eso también fomenta el endeudamiento de las personas, si hay que explicárselo muy bien, si tiene que estar muy regulado. Bueno, vamos a ver, el Buy Now, Pay Later, el compra ahora, paga después, y además haces muy bien en decirlo en español, pues es algo que, digamos que esa terminología se ha puesto de moda ahora, pero es algo que mis entidades asociadas vienen haciendo desde hace décadas, que no es otra cosa que aplazar un pago de una compra de un bien o servicio, ¿vale? Con una financiación de un tercero o del propio establecimiento. Por lo tanto, no es algo que al sector, vamos a llamarlo así, regulado, nos pille de sorpresa, porque es algo que venimos haciendo hace mucho, ¿no? Y para que no haya un sobreendeudamiento en este ámbito, lo que hay que hacer es lo que se viene haciendo desde hace tantas décadas. Es decir, y yo vuelvo a estar de acuerdo con Agustín y también con lo que ha dicho Ángela, de que el medir la capacidad de pago del cliente es lo más importante. El crédito responsable es una obligación que ya tenemos en la Directiva de Crédito al Consumo, que está vigente actualmente y que establece que las entidades de crédito, cuando vamos a prestar dinero, tenemos que evaluar la solvencia de ese consumidor y estar seguros de que va a poder hacer frente a los pagos. Para esto es importantísimo, el poder tener acceso a información. Información de las bases de datos públicas y privadas que existen. Todos somos conscientes de que quizás NEF nos conozcáis más porque tenemos un fichero de solvencia patrimonial que de lo que es la propia asociación. Pero es importante que podamos tener acceso a esas herramientas, pero no solo a esas herramientas. Hay bases de datos públicas que si tuviéramos acceso directo nos darían una información muy importante e interesante para poder evaluar la solvencia del cliente. Me refiero a los datos de Hacienda, por ejemplo, porque hoy en día la falsificación de documentos es facilísima. Es decir, todos podemos hacer una nómina falsa gracias a la tecnología. Si yo, cuando a mí un solicitante de crédito me hace una petición y me dice que está ganando en una nómina que han tocado, pues que está ganando 3.500 euros y me pide dinero para financiar un coche, 400 euros al mes, pues bueno, yo puedo consultar bases de datos y tal. Si puedo consultar la base de datos de Hacienda, ahí podría, todo esto con el consentimiento, evidentemente, del consumidor, podría tener el dato exacto de cuánto está ganando esa persona. Porque hay otros datos que además el consumidor tiene que aportar. Por ejemplo, todos podemos pedir, la mayoría de los convenios colectivos de los diferentes sectores establecen la posibilidad de que un trabajador pida a su empresa un anticipo de su salario. Ese anticipo no consta en ningún sitio. Yo no voy a poder, ni vosotros, ni nadie va a poder consultar el anticipo que Ignacio Pla tiene con su empresa, porque no consta. Y sin embargo puede mermarle de forma importante y durante un plazo de tiempo la capacidad de pago de esta persona. Por lo tanto, cuantas más herramientas tengamos de poder acceder a información, es mejor. Pero yo repito, el Buy Now, Pay Later, o compra ahora y paga después, es algo que ha cambiado en terminología, se ha actualizado, se ha modernizado, pero que ya venimos haciendo de hace décadas y es lo que ha posibilitado la sociedad del bienestar. Con esto termino. Nosotros, todos nuestros abuelos ahorraban antes de comprar algo. Nuestros padres ya empezaron a ir al tendero o a la tienda de la esquina a decirle, oye, pues quiero comprar una lavadora cuando salieron, una televisión en color, que eran carísimas y que era casi un artículo de lujo,
Y bueno, pues oye, la quiero comprar, y el tendero le apuntaba en una libretilla tipo esta que yo traigo, pues oye, Ignacio Plan me debe, no sé, lo que valdrían las televisiones, 1.500 pesetas, pongamos, o 200, no lo sé, pues me va a pagar 50. ¿Qué ocurría? El comerciante no podía dedicar sus recursos propios a mejorar su negocio, a ampliar la tienda, a contratar más gente, y porque estaba dedicando una parte de sus recursos a financiar a sus clientes. Fue después, cuando llegaron las entidades especializadas, la banca, llegamos para a tomar acuerdos con el comerciante y facilitar la financiación al consumidor, ojo, con garantías. Y eso hizo que los consumidores pudieran también, los comerciantes, dedicar sus recursos a mejorar. Y eso, todo este sistema de crédito al consumo es lo que ha hecho que el consumo y la sociedad de bienestar en la que estamos y que todos vivimos, pues haya crecido de forma tan importante en los últimos años. Pero todo tiene que estar hecho dentro de una regulación y de unas reglas que todos cumplamos y una protección del consumidor con una seguridad jurídica importante. Gracias. Yo me gustaría también poner el foco en algo que no hemos mencionado, porque nos hemos centrado mucho en la protección al consumidor en la solvencia, pero también incluye la normativa el derecho al olvido, que era una demanda que estaba sobre todo por parte de los enfermos de cáncer. Ángela, yo no sé si era de justicia, digamos, social, que se incluyese. Yo, antes de entrar en esta pregunta muy interesante, Cristina, querría acabar de concluir lo que han dicho mis compañeros sobre el tema del análisis de solvencia que tenemos que hacer. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener más información para poder hacer un buen análisis de la solvencia del consumidor, para proteger al consumidor, pero también porque nuestros negocios consisten en que los clientes devuelvan esos dineros. No, que nadie piense que dando dinero a aquella persona que no lo puede devolver, nadie hace negocio. Nadie quiere sobreendeudar. Y para que no sobreendeudemos a ningún cliente, lo más importante es, en primer lugar, que el cliente tenga suficiente información, en general financiera, pero en particular sobre el concreto producto que quiere contratar. Allí todos creo que estamos haciendo los mejores esfuerzos posibles por dar información a todos los clientes y sobre todo hacer mucha divulgación de información financiera. Cuanto más informado esté el cliente, mejor para todos. Y en todo caso, nadie basa su negocio en dar dinero que luego cree que no va a poder recuperar. Es decir, cualquier moroso es muy caro para cualquier entidad. Por lo tanto, allí también un mensaje a todas las asociaciones de consumidores que desde el sector privado todos queremos que todo funcione bien, y para ello es importante la información financiera de los consumidores y el análisis de ese consumidor a través de la información que tiene que ser pues mucho más fácil de acceder a ella. Nosotros también estamos desde las asociaciones del sector creando nuevos ficheros donde podamos compartir información para retroalimentarnos todos nosotros. Ahora os puedo adelantar que estamos trabajando en un proyecto muy interesante sobre un fichero positivo. Hasta ahora la mayor parte de los ficheros son de información negativa. Qué mal así se ha comportado el consumidor a la hora de repagar sus deudas. Sin embargo, también un dato muy interesante es el positivo. Qué bien ha podido tener su comportamiento ese cliente a lo largo de su vida financiera para que sea también tenida en cuenta a la hora de hacer ese análisis de solvencia. Pues bueno, creo que todos estamos muy de acuerdo en que ese análisis de solvencia es fundamental y el acceso a la información es básico. En cuanto al derecho al olvido, es fundamental. Tenemos que ser conscientes que la economía y la sociedad en la que nos movemos cada vez es más inmediata, más digital, todo pasa en un clic y tenemos que proteger a los más débiles y a los que lo están pasando mal. Por lo tanto, todo eso, todo ese rastro que ha quedado en redes y en cualquier otro sitio, es necesario que pueda, ya no cliente, sino que cualquier consumidor o cualquier ciudadano tenga derecho a exigir que todo eso sea borrado. Yo me quedo, Ángela, con lo que acabas de decir, sobre todo de cara a las próximas semanas que arrancamos la campaña navideña, que es una época de fiesta, digamos, del consumo. Me gusta mucho lo que has dicho de educación financiera. Yo no sé si todavía no se ha avanzado mucho en la educación financiera
para que los ciudadanos que contraten un crédito al consumo no se endeuden en exceso, entiendan bien el TAE, el TIN, todas las implicaciones que conlleva. Yo creo que todavía tenemos camino por recorrer. Aquí estamos todos trabajando en educar y transmitir todo el máximo posible, en educar a nuestros potenciales y actuales clientes. Ahí Asofin está haciendo un trabajo fantástico. ASNEF está en primera línea haciendo constantemente anuncios, campañas, sesiones. Y creo que todavía nos queda mucho, pero hemos conseguido también bastante. Hemos avanzado en... El cliente tiene que ser consciente de las alternativas que tiene en el mercado. No todo vale para cualquier cosa y tiene que saber que lo que contrata es lo mejor para la necesidad puntual que él tiene en ese momento. Es decir, hay una gran diversidad de productos financieros en el mercado, no todo vale para cualquier cosa y el cliente, cuanto mejor informado esté, mejor va a tomar esa decisión de qué debe de contratar en cada momento. Y eso es bueno para el cliente y para todos nosotros. Yo, si me permites, Cristina, creo que la educación financiera es algo esencial. Es decir, es vital que en los colegios ya se está empezando a hacer, gracias, además hay un convenio de colaboración con Banco de España, CNMV y las entidades colaboradoras que son pues, la banca, seguros, entidades de fintech, todos estamos en ello porque nos va en ello. Es importante que a un niño desde pequeño en el colegio, igual que se le enseña geografía y se le enseña a leer, se le enseñe a hacer su propio presupuesto. Yo creo que es una buena cosa que un padre a sus hijos les dé una paguita, cada uno en su proporción, evidentemente, pero que a su hijo le diga, oye, pues te he dado, no sé, 5 euros. Pues de estos 5, para chuches tenemos 3. 2 los vamos a guardar por si te quieres comprar algo el día de mañana. Es decir, hay que enseñarles a hacer un pequeño y simple presupuesto, pero si eso va calando desde pequeños y en los colegios, se les va enseñando terminología, qué son los productos financieros, qué son los productos de inversión, pues hará que cuando una persona llegue a su edad adulta pueda tomar decisiones de una forma libre, consciente e informada. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y, como decía Ángela, pues, por ejemplo, hemos hecho unos vídeos con Carlos Latre, unos vídeos que duran 1 minuto y medio. Les animo a todos ustedes a que entren en nuestra página web de ASNEF y los podrán ver, donde hasta con humor, ¿por qué no con humor?, enseñamos y tratamos de hacer ver a la gente con palabras sencillas lo que es un crédito revolving, por ejemplo, lo que es el préstamo responsable, las medidas de ciberseguridad mínimas que han de tomar cuando van a acceder a sus datos bancarios. Es decir, educar de todas las formas posibles, en todos los ámbitos. Nosotros escogimos hacer esta formación de educación financiera con Carlos Latre porque es un personaje público al que sigue mucha gente y lo que nos interesa es que cuanto más gente tenga acceso a esa información, posteriormente podrán tomar decisiones, repito, de una libre, consciente, pero, y muy importante, informada. Y Agustín, no sé si quieres añadir algo más sobre educación financiera, porque además creo que te tienes que ir en breve. Sí, muchas gracias. Sí, sobre el punto de la educación financiera, yo creo que estamos todos de acuerdo que se debería invertir mucho más desde una edad muy temprana para generar no solo una concientización sobre la economía doméstica, sino también generar un consumo responsable. En el panel anterior, en la discusión anterior, se estuvo hablando sobre el rol de la sostenibilidad en mercados financieros. Y no hay duda de que en nuestra economía estamos sobreconsumiendo. Eso tiene un impacto directo en el medio ambiente y va de la mano al crédito. Porque uno saca crédito para consumir por distintos motivos y eso tiene un impacto. Y es un impacto del que tenemos que estar conscientes. Y eso es algo que se tiene que aprender desde una muy temprana edad. Sin embargo, y desde el punto de vista de la zona de consumidores, lo que siempre remarcamos es que la educación financiera de por sí no va a resolver todo.
necesitamos también un marco regulatorio que ayude a dirigir los mercados hacia los objetivos a los que queremos llegar como sociedad y como economía. Este viernes creo que comienza el Black Friday. El Black Friday, en definitiva, ¿no?, se puede analizar desde un punto de vista económico como algo muy positivo porque el consumo incrementa, pero es un día muy triste para el planeta, en definitiva, porque se sobreconsume, quitando recursos que son escasos y limitados. Y yo creo que deberíamos revisitar estas cuestiones también desde el punto de vista del crédito, porque en definitiva, como decía antes, el crédito sirve y es un motor muy importante del consumo. Y si queremos asegurar un consumo responsable, debemos comenzar también por revisitar un crédito también más responsable. Muchas gracias a los tres. Cerramos esta mesa y yo me quedo con el mensaje de crédito más responsable, solvencia, y que las empresas, en definitiva, quieren analizar también la solvencia porque les interesa devolver el préstamo, que sus clientes les devuelvan el préstamo. Y sobre todo, pues también el tema de educación financiera, que yo creo que, como decías, Ignacio, que se está incorporando en los colegios, pero creo que es una asignatura pendiente. Sí, es una asignatura pendiente pues, para evitar prácticas que todos conocemos y que hemos vivido en el pasado. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias.